Te contábamos el otro día que había salido ya hace cerca de un mes un libro de Fernando Stanich y otros dos periodistas que se llama A su salud, la historia de Juan Mansur, bueno, donde cuenta justamente la historia del ex ministro de Salud de la Nación, en algún momento uno de los tipos más ricos del gabinete. Mansur, te decía recién Maru, se adjudica en este momento el 54% de los votos en medio de un recuento más que lento que se veía venir, porque ayer era muy tarde y recién estaba el 10%, y con tanto despelote era obvio que el recuento iba a tardar. Están en ese momento tanto Macri como Massa pidiendo que se abran las urnas, y hay un recurso judicial planteado por el candidato de la oposición, que nos lo contaba recién José Cano. Fernando Stanich, periodista de La Gaceta, en línea de teléfono. Fernando, Jorge Lanata, buen día. Hola Jorge, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste todo lo de ayer? Y la verdad que muy mal. Esto yo lo escuchaba recién al fiscal de la oposición. Se veía venir cómo iba a terminar la jornada. Nosotros en 2011 en Tucumán, en las elecciones anteriores, ya tuvimos en una comuna... Discúlpame, porque está el top y nos obliga el AFCA a decir algo. Nos resulta interesante la lentitud del juez Rafecas. Seguí, sí. Te decía que nosotros en 2011 ya teníamos el antecedente de una comuna, de un pueblo del interior, en el que se habían quemado urnas en el recuento provisorio de la votación. Esto se sabía que iba a pasar en Tucumán ayer. Todos los tucumanos sabían que iba a haber problemas en las escuelas, sobre todo de la periferia y del interior de la provincia. ¿Por qué? Porque el sistema de acople lo que hace es que dirigentes, punteros políticos de una misma facción, de un mismo sector, se peleen entre sí por los votos, por una delegación comunal. Explícame, ¿qué es el sistema de acople? Es un sistema que permite que listas legislativas de candidatos a concejales, por ejemplo, de distintos partidos políticos, apoyen a un mismo intendente. Es decir, el alperovichismo, ¿qué hizo para tratar de sostener la gobernación? Puso en todos los municipios del interior 2 o 3 candidatos a intendente, apoyados por 20 o 30 listas de concejales distintas cada uno. Son todos del oficialismo, pero de distintas camisetas nada más. Ellos, lógicamente, terminaron peleándose por el voto para ganar la intendencia, para ganar una banca de concejal. Eso es lo que hizo que ayer haya incidentes, no solo en San Pablo, donde se quemaron las urnas, sino también en muchas otras comunas del interior. Ahora, disculpa, para entender cómo funciona, porque a nosotros eso nos suena extraño. O sea, distintas listas aportan a un intendente, ahí lo entiendo. El intendente ese obviamente gana porque divide el voto y logra más votos. Ahora, después, entre los concejales que apoyan, ¿cómo se dividen el voto y cómo saben quién entra y quién no? Por un sistema DONT. El sistema DONT se calcula el reparto de las bancas, pero se cuentan los votos de cada lista acoplada, eso por separado. Okay. Pero a la vez todos suman para el intendente. O sea, que el único que gana es el candidato ejecutivo con este sistema de acoples. Está bien. Vos me hablabas de las urnas quemadas, ustedes están poniendo en la Gaceta de Tucumán que confirman 29 urnas quemadas en Tucumán, 27 en San Pablo. Lo de San Pablo fue realmente increíble, y 2 en Monteros. Sí. De todas maneras, ese dato se va a tener que chequear hoy, porque hubo problemas en otras localidades del interior, te decía. Y lo que va a ser el recuento definitivo va a ser espantoso, porque si hasta las 6 de la mañana que estuvimos no se habían logrado cargar ni el 60% del voto en el escrutinio provisorio, lo que va a ser el escrutinio definitivo para el reparto de las bancas, por ejemplo, o para el reparto de las delegaciones rurales, que son 93 en Tucumán, va a ser tremendo, con recursos judiciales, pedidos de apertura de las urnas, como me decía que están pidiendo Macri y Massa también. Acá tenemos Cano, que por un lado se proclama ganador, y tenemos a Mansur que a la... ganador no se proclama, ya hablamos hace un minuto con él, y él lo que hace es cuestionar el fondo Lógicamente, está bien, pero va a pedir la apertura de todas las urnas por el reparto de las bancas. Claro, está pidiendo que para el recuento, o sea, está pidiendo ir derecho al recuento definitivo, digamos. Exactamente. Ahora, ¿ayer se pagaban 100 mangos por voto en algunos lugares? Sí, y hasta 200. Mira, después subió la demanda. Sí, nosotros tenemos capturas de Facebook de candidatos a concejal en municipios del interior que ofrecían 200 pesos por el voto. ¿Había reparto de bolsones de comida también? En todos lados. Acá hay candidatos a legisladores que tenían 80.000 bolsones separados el día previo a la elección. 80.000 bolsones, y te estoy diciendo que para una banca de legisladores se necesitan menos de 10.000 votos. Wow. Fernando, ¿cómo estás? Maru Dufar soy.
Te escuchaba, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te escuchaba recién y anoche lo que nos contaban era justamente que parte de los problemas que se generaron en algunas de las escuelas fue que el resultado que se encontraba después en las urnas no se condecía con lo que ellos habían invertido, por decirlo de alguna manera, o en el reparto de mercadería o en el pago por voto, como que al final eso no había tenido el resultado que ellos esperaban y eso generó bastante nerviosismo y una ola de violencia. Exacto, sí, es tal cual. Lo que pasa aquí es que está todo clientelizado el sistema político en Tucumán. Desde autos que trasladan votantes al que se pagaban 1.000 pesos o 300 pesos para trabajar durante todo el día. Cada auto además tiene un movilizador, que es una persona que va diciendo quiénes son las personas que deben buscar en las casas para llevarlas a votar. Están los bolsones de mercadería. Nosotros tenemos un cálculo estimado que cada acople, cada candidato a legislador de uno de los acoples, y ustedes imagínense que en la capital había 49 listas de legisladores, casi 30 con el oficialismo y el resto con la oposición. Cada uno de ellos gastó no menos de 5 millones de pesos en logística electoral, en clientelismo político el propio domingo. Lógicamente esto se veía venir, había poco policía, poco gendarme para custodiar lo que se sabía que iba a ser un desborde. Fernando, te hago un par de preguntas personales. ¿Vos sos tucumano? Soy tucumano, sí. ¿Qué edad tenés? Tengo 37 años. ¿Qué te pasa cuando ves tu provincia así? Me duele, porque nosotros cuando en 2004 la legislatura elimina la ley de lemas, que era casi peor que la de la COPRE, pensamos que bueno, avanzábamos en calidad institucional, avanzábamos en responsabilidad cívica, en madurez cívica, y casi 12 años después nos damos cuenta que esto está cada vez peor. Este sistema de acoples lo único que hace es generar que afloren todas las miserias personales por ganar una cuota de poder que y yo no te pido nada. Obviamente no te pido la solución porque no sos quien para darla tampoco y no tenés por qué, pero ¿y qué hacer con esto? ¿Qué harías con esto? ¿Qué querés vos para tu futuro? ¿Tenés pibes? Tengo tres chiquitos, sí. ¿Qué querés para tus pibes, para tu futuro, para tu provincia? ¿Cómo cambiamos esto? Que nos indigna a todos, ¿no? A vos, a nosotros desde acá. Yo ayer estaba en el aire y me llegaba todo el tiempo información y era terrible decirla, porque sonaba en el vacío, ¿me entendés? Era una cosa muy fuerte. Imagínate si era fuerte para mí, que estoy acá, ¿cómo haber sido para ustedes? No, doloroso. Esto, nosotros en Tucumán, lamentablemente nos estamos acostumbrando a escenas que no deberían suceder nunca. Los saqueos de hace 2 años, por ejemplo. O sea, cosas que son dolorosísimas, nos terminamos peleando entre nosotros por falta de madurez cívica, de responsabilidad de quienes nos gobiernan, pero a mí lo que me parece que falta es que la gente tome participación, participe, se involucre. A los partidos de la oposición, por ejemplo, les costó conseguir fiscales que se involucren, que dediquen un día de su vida a trabajar para cuidar el voto de lo que ellos quieren cambiar o no cambiar, pero para cuidar lo que ellos defienden, en definitiva. Y les costó a los partidos de la oposición conseguir fiscales. Al oficialismo no, porque los paga con dinero público básicamente, y a ellos les resulta fácil, pero al resto de los partidos no. Me parece que lo que tenemos que hacer los tucumanos es avanzar. Hay una ley de voto electrónico que está aprobada, está en la constitución de la provincia, el voto electrónico, y no se aplica desde 2006, que es una obligación constitucional, y no se aplica. A mí me tocó cubrir las elecciones en Salta. En Salta ves que la boleta única electrónica. Sí. A las 9 de la noche estaban todos los resultados. Y salvo Romero, no cuestionó nadie el resultado de la votación. Salvo detalles de forma o muy poquito. Pero nadie cuestionó el fondo del resultado. Sí, igual te digo, el voto electrónico con votos a 200 pesos, o sea, no se arregla tampoco. O sea, con bolsones no se arregla. O sea, no es solo una cuestión de forma del cómputo. Me parece que más... Terminamos, por ejemplo, perdona, mejor que con la quema de una en la escuela, con una horda con una patota intentando ingresar a una escuela, atacando a presidente de mesa de 20 años. ¿Por qué San Pablo? ¿Por qué todo eso en San Pablo? ¿Por qué la muerte de Velázquez en San Pablo? ¿Por qué el tiroteo en San Pablo? San Pablo es una localidad bastante complicada en Tucumán, queda acá al oeste de la capital, en el límite, tiene mucha representación del oficialismo y muchas facciones
enfrentadas del propio oficialismo. Eso hace que tenga una tensión permanente esa comuna. Yo recuerdo que al principio de 2000 una delegada comunal tuvo una causa judicial porque cobraba planes sociales. La delegada comunal tenía ella y toda la familia planes sociales que cobraba del Estado. Ese plan, en ese momento eran los planes jefe y jefa de hogar, si no me equivoco. Pues es que te quería preguntar por el libro de ustedes. ¿El libro de ustedes está en todas las librerías de Tucumán o los hostigaron? No. El libro nuestro está en 2 librerías de Tucumán. Pues es que me imaginaba que es así porque conozco el interior y esas cosas pasan, claro. Sí, nosotros tuvimos charla cuando fuimos a pedir a las librerías que lo vendieran, librerías que nos dijeron de frente, mira, yo tengo 5 o 6 empleados que viven de esto. Si a mí me clausuran el negocio, se quedan sin comer esa gente. Entonces nos pidieron no venderlo. Otros lo venden, pero por ejemplo el libro no está en vidriera, lo tienen adentro, si uno va, lo pide, se lo dan, pero no está en la vidriera puesto. ¿Y la repercusión en la prensa local? Poca, lamentablemente poca, pero... ¿Tuviste más repercusión en la prensa nacional que en la local? Sí, en cierta medida sí. Nosotros estuvimos también en Buenos Aires presentándolo la semana pasada, la semana pasada. En Tucumán lo que tuvimos mucha repercusión por redes sociales, de colegas amigos, claro. Pero sí, hay un cerrojo informativo en Tucumán importante, y eso se tradujo en el libro también. Te hace una pregunta Natalia Nevisquivel. Sí. ¿Qué tal? Quería saber cuál es la relación de los tucumanos con los candidatos. Ayer Scioli fue con Aníbal Fernández en uno de los aviones presidenciales y según la Gaceta dice que fue insultado por los vecinos al salir de una parrilla a Los Negros en el barrio norte de la capital. Sí. ¿Cómo se llevan con esto, no? Bueno, es paradójico. Scioli fue a comer en un restaurante que está en el barrio norte, que es el centro de la ciudad. La verdad es que fue insultado, tuvo algunos gritos de parte de vecinos que estaban ahí en ese momento, pero el 9 de agosto Scioli sacó casi el 60% de los votos en Tucumán, producto del oficialismo. Macri vino un ratito, estuvo en el hotel en el que tenía como búnker en la oposición y se volvió a Buenos Aires, o sea que no tuvo contacto tampoco con los tucumanos, pero un par de días atrás estuvo acá y recibió el apoyo, por ejemplo, de los cañeros que están reclamando por la crisis económica que tienen ellos y por el precio del azúcar. Te mandamos un abrazo, Fernando, gracias por la comunicación y ojalá puedan revertir lo del libro, porque después de todo fue un laburo importante el que hicieron y vale la pena que la gente lo lea. Fernando Stanich, quien hablaba, periodista de la Gaceta, coautor del libro A su salud, la historia de Juan Mansur, Tucumán. Pensaba cuando lo escuchaba a él, digo, PPT sigue sin verse en Tucumán, ¿no? Digo, o sea, no podés, por ejemplo, Periodismo para Todo no lo ves a menos que lo veas por internet. El libro que cuenta cómo se enriqueció ilícitamente el candidato del oficialismo no se vende en las librerías porque los libreros tienen miedo que les clausuren el negocio. Pero, Maru, vos viajaste al interior lo mismo que yo. Es obvio que eso iba a pasar. Claro, pero digo, mirá cuántas cosas... ¿Cuándo en el interior vos sacás un libro sobre el gobernador o el intendente o qué sé yo y el libro está en las librerías? Nunca. Si acá hay intentos de autocensura, de censura, de presión, en el interior es por 100. ¿Y cuando vos publicás una nota y un diario en el interior te lo publica y no, mirá, me complicás porque yo vivo de la pauta oficial? Y cuando la gente dice, y no, porque mirá, yo lo único que tengo es el plan que me da. Entonces lo que digo, es tan difícil que cuando hablan de la posibilidad de que la gente por ahí se anime a votar distinto o el cambio de gobierno, si ni siquiera la gente puede enterarse bien de lo que está pasando en su propia provincia. Levinas. Vos sabés que cuando te hablan de la libertad de prensa, dicen en Argentina hay libertad de prensa. Y la pregunta que yo me hago siempre es, ¿existe libertad de prensa si hay 10 provincias donde no existe libertad de prensa? Donde de alguna manera el acuerdo es, yo te doy los votos en el Senado, te doy los votos en Cámara de Diputados y vos me dejás hacer a mí en la provincia lo que yo quiero. Bueno, yo ahí recomiendo, y más a los chicos que estudian periodismo, que lean los informes de FOPEA sobre libertad de prensa en Argentina, son anuales, y es muy impresionante ver, porque acá no nos enteramos de un carajo de lo que pasa en el interior, la cantidad de atropellos contra la prensa que hay en el interior, que incluyen desde, le quemaron el auto al director de no sé qué, lo cagaron a trompadas al concejal de no sé cuánto, y siempre, pero un montón, el 90% de los atentados a la libertad de prensa que hay en Argentina pasan en el interior. Si hubo tortura. Jujuy no firman las notas los periodistas por temor a Milagros Sala, no las firman. Ismael. Sí, a mí lo que más me llamó la atención es que toda esta quema de urnas, etcétera,
es como resultado de una pelea interna provocada dentro del propio oficialismo, con este asunto de las colectoras, donde se matan, está claro, porque evidentemente, si vos tenés 20 listas de concejales, donde están todos a favor de un intendente, esas 20 listas se matan entre sí, que creo que esto es lo revelador. O sea, no fue una acción destinada a impedir votos de la oposición, ya sino directamente un juego de poder interno. Interno, por lo tanto, estamos se está canibalizando prácticamente la lucha electoral en